Lamentablemente nos puede ocurrir que según van pasando los días y nos alejamos del día de Navidad, según se van apagando las luces de los arbolitos y de los nacimientos, se va apagando también en nuestros corazones la luz de la Navidad, sin que nos demos cuenta. Y esto es como volver a lo de antes, volver a la vida de siempre. Durante unos días de Adviento y de Navidad hacemos un pequeño esfuerzo, rezamos un poco más, somos más conscientes de la presencia de Jesús, nos da mucha ternura el niño Jesús y la Virgen y San José y todo lo que rodea el nacimiento de Cristo. Pero luego, cuando cesan los adornos, se van callando los villancicos, es como si se volviera a la mediocridad de siempre. Y es muy triste, porque hemos celebrado en estos días la Epifanía y en todo caso lo que hace la Epifanía es hacer muchísimo más hermosa, muchísimo más intensa, muchísimo más universal la luz de la Navidad. Debería de brillar hoy más fuerte la luz de la Navidad que el día mismo de Nochebuena, porque es una luz que se va expandiendo. Y fíjense qué bonito es el pasaje del Evangelio que hemos proclamado, donde nos dice que comienza la vida pública de Jesús. ¿Y qué es lo que hace? Hace sencillamente dos cosas: cumplir la misión que el Padre le ha confiado, anunciar el reino de Dios. Es lo que hacía de pueblo en pueblo, itinerante, de ciudad en ciudad. Comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Lo primero es el anuncio de la palabra. ¿No es esa la tarea de la Iglesia? ¿No es esa la tarea de los que por el sacramento del orden hemos recibido el ministerio de la palabra? ¿No es eso el carisma? Y aquí tenemos varias congregaciones religiosas que cada uno, según el espíritu de sus fundadores, está llamado también a anunciar el reino de los cielos. Es la tarea de todo bautizado, de todos ustedes aquí, que en virtud del bautismo y la confirmación son enviados en nombre de Cristo y de la Iglesia para anunciar con sus palabras el reino de los cielos. En segundo lugar, expresa su compasión. Eso no lo hacía ningún ministro, no lo hacía ningún maestro de la ley. Eso no lo hacían los ancianos, no lo hacían los escribas. Pero él hace algo que nadie había hecho. Es mostrar una predilección por el mundo de los pobres, por los pequeñitos, por lo que es despreciable, y a eso unido los enfermos de cuerpo, de alma y de mente. Habla incluso de los epilépticos y los iba curando a todos. Él no vino a ser el ministerio de salud de Jerusalén. Él no vino a poner una clínica, no vino a abolir la ceguera, Él no vino a que no hubiera más tullidos en el mundo. Curó a unas cuantas personas para que las gentes entendieran que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo, el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, y había venido para hacer presente en su persona el reino de Dios. El reino de Dios en medio de nosotros es Cristo. Entonces, palabras y signos. Hay muchas personas que les encanta lo de predicar. Incluso está muy de moda en muchos grupos laicos, sobre todo carismáticos, neocatecumenales, de otro tipo.
y hacen una gran labor, pero no hacen esto que hacía Jesús, de curar a los enfermos, expulsar los demonios o curar a los epilépticos, etc. Hay otras personas que se dedican a esas obras, dedicadas enteramente a la educación, dedicadas enteramente a la salud, dedicadas enteramente al desarrollo de la mujer. Pero lamentablemente, y de esto soy testigo, que en muchas ocasiones muchas personas, sobre todo congregaciones religiosas, son capaces de hacer esas tareas magníficamente, profesionalmente impecables, y no son capaces de decir una sola palabra que tenga que ver con el anuncio del reino. Día tras día están con los enfermos, día tras día están con los alumnos, día tras día están con las mujeres o del programa de desarrollo que se trate, y no les dicen ni una sola palabra. Tuve la oportunidad de verlo muy de cerca, obviamente sin decir el nombre de la congregación, una muy conocida, grandiosa, grandísima congregación de la Iglesia Católica en África, que tenía todos estos programas dentro de su recinto. Pero yo cada vez que iba, todos los que participaban se habían hecho protestantes, se habían hecho evangélicos. Les enseñaban a coser, les enseñaban panadería, les daban educación, tenían colegios impresionantes, centros de salud, pero cuando hablabas con la gente, todos rezaban en iglesias evangélicas. ¿En qué consistió la evangelización? Porque no decían una sola palabra y pretendían que por esos apostolados la gente viniera corriendo a las iglesias a confesarse, a bautizarse y a misa los domingos. Y creo que la experiencia ya nos ha enseñado que no es así. O se habla de Cristo o las gentes no vendrán a recibir la gracia salvífica. O se dan testimonio de caridad o las palabras que prediquemos se las llevará el viento. Palabras bonitas que no quieren decir nada. Por eso, el modelo de evangelizador es sin duda el Señor Jesús. Es Él en quien nos tenemos que fijar para entender la vocación de todos. Y en este pequeño grupo que estamos representados casi todas las vocaciones. Desde el casado, al niño, al soltero, la religiosa, sacerdote, estamos todos. Todos debemos de mirarnos en la vida del Señor Jesús. Porque ser cristiano, independientemente de nuestro lugar en la Iglesia, significa vivir a Cristo, que Cristo vive en mí, que Cristo pueda hacerse presente a los hombres, nuestros hermanos, en la vida de cada uno de nosotros, con las obras y con las palabras. Miren, cuando se celebra la Eucaristía no son solo palabras, también son gestos. Hay cosas que el sacerdote hace en la liturgia que las hace en silencio. Son gestos, no son palabras. Hay veces que son gestos y palabras que van juntos, porque así es como actúa el Señor. Así es como el Verbo, la palabra, se ha hecho carne. Dice el apóstol, y con esto concluyo, en la primera carta, San Juan nos dice que el que no cree en Jesús venido en la carne es del anticristo. Por eso el testimonio nuestro es dar a conocer a Jesucristo con nuestras obras y con nuestras palabras. Por eso parémonos mucho a pensar si de verdad las gentes se van acercando al Señor, porque esa es la misión de la Iglesia, que se llenen las iglesias, que la gente reciba la gracia, que la gente se arrepienta de sus pecados y sea amiga de Cristo. ¿De qué nos sirven todas nuestras tareas pastorales si todo el mundo va a terminar en un cementerio y la gente no muere en la gracia de Dios? ¿Para qué sirvieron todos nuestros esfuerzos?
Por eso debemos pedirle al Señor, con humilde corazón, que nos ayude a examinarnos como evangelizadores, porque si las gentes no reciben el reino de Dios, si las gentes no vienen a recibir a Cristo en la Eucaristía, nuestros esfuerzos habrán sido bastante inútiles. Que la gente reciba en su corazón a Jesús, que lo ame de todo corazón, se arrepienta de sus pecados, nazca a la vida eterna, a la vida nueva, y así florezca la santidad en medio de nosotros.